Iniciamos nuestro segundo bloque. Y volvemos sobre el tema de las enfermedades en soja. Hablamos con uno de los máximos especialistas, fitopatólogo de la Universidad de Buenos Aires, respecto de esta cuestión, ¿no? La subestimación que muchas veces se hace de el efecto que pueden tener las enfermedades de fin de ciclo sobre el cultivo de soja. Cuando hablamos de enfermedades de fin de ciclo, y lo va a decir ahora el ingeniero, hablamos de enfermedades que son a veces difíciles de ver en el lote, que no causan gran cantidad de individuos muertos, es decir, uno no ve que el cultivo de soja esté afectado, pero estas enfermedades tienen un alto impacto en el rendimiento y sobre todo en años como este, donde la ecuación económica y la diferencia entre que te vaya bien y mal económicamente es muy fina, la cuestión de las enfermedades de fin de ciclo empiezan a ser importantes. Lo explicaba así el ingeniero Marcelo Carmona. Yo creo que en la mayor parte de los cultivos esto sucede, hay una subestimación, salvo algunas enfermedades que generalmente han logrado una movilización inminente, sorpresiva, como es el caso de la roya de la soja o la mancha de ojo de rana, donde ahí los daños son destructivos. Ahora, cuando las enfermedades se llevan 10, 20, 30%, que es muchísimo, los productores son un poco reacios a tomar decisiones en el momento correcto, o falta conocimiento, o falta divulgación por parte de todos, en el sentido de definir cuál es el momento correcto para que ese 10, 15 o 20% que ocurren en gran parte de las enfermedades de los cultivos, incluida la soja para enfermedades de fin de ciclo, no ocurra. Y este es un poco lo que sucede. Se movilizan cuando hay una destrucción. De hecho, cuando había carbón volador, como afectaba a la espiga, parecería que era una enfermedad gravísima, porque afectaba el rendimiento in situ, si se puede llamar así. Sin embargo, se sabe que esta enfermedad no es para nada destructiva, ha pasado prácticamente el olvido y no hay una movilización como lo fue hace 20 años atrás. Marcelo Carmona se refirió al monitoreo de las enfermedades en soja. Se ha evolucionado bastante bien, especialmente porque hubo enfermedades estas destructivas que movilizaron hacia el monitoreo. Pero sin embargo, el monitoreo no debe ser tan puntual. Ya hoy tenemos datos de clima y de ambiente y de lote que deben ser incluidos dentro del monitoreo. No solamente es preciso tomar una planta, sino también tomar los datos de los milímetros de lluvia que cayeron dentro de cada lote. No en la región, ni no en una estación meteorológica. Dentro de cada lote. Hoy vemos una variabilidad significativa entre lotes en cuanto a la cantidad de precipitaciones caídas, y eso puede significar, por ejemplo, para soja, una definición de aplicación o no de fungicidas dentro de un propio lote. Hemos visto que mediciones de precipitaciones en las estaciones meteorológicas o en regiones cercanas no se condicen con lo que sucedía en un campo puntual. Por eso hoy el monitoreo también tiene que ser de agricultura de precisión. Tiene que ser de tomar paso a paso todos los valores, incluida la planta enferma, incluido el síntoma, pero también el ambiente, los años de monocultivo, tener un registro total de eso. Carmona también habló de los inductores de las defensas en las plantas. Sí, ha sido postergado en los cultivos extensivos, pero si nos vamos a los cultivos intensivos, esto está en apogeo permanente. En la Argentina, en el cultivo de papas, se usan productos como los fosfitos que inducen a las defensas, que son productos que los podemos llamar biopesticidas, y también hay en tomate, también hay en vid, en citricultura, fruticultura. Nunca se había experimentado en cultivos extensivos. ¿Por qué no aprovechar las propias defensas de la planta para sumar a la protección vegetal? Nadie pretende que sea un rival de un fungicida, porque el fungicida es la herramienta química por excelencia contra un patógeno, pero las defensas naturales que están en las plantas las vamos a desaprovechar, el control biológico lo vamos a desaprovechar. Tenemos que eliminar las falsas antinomias, ya no es más control biológico versus control químico, sino que hay que sumar, es decir, las dos cosas pueden ir juntos dentro de un propio cultivo, y ese es el camino que viene para adelante. Y por otra parte, con Marcelo Carmona también analizamos las pérdidas ocasionadas por las enfermedades. Sí, yo diría que la bomba explota todas las campañas. Son bombas que generan una disminución de un 20%. A veces ocurre una epidemia grave de mancha de ojo de rana y entonces la bomba explotó. Pero en general lo que hay que considerar como mensaje es que todos los años hay una bomba, que un 20% en el rendimiento y en dinero es muchísimo para el productor. Pero las enfermedades de fin de ciclo tienen una gran dificultad para el productor y el asesor. Se esconden, no generan una destrucción total de la planta, aparecen más tarde. Entonces eso hace que
que se siga en la zona de comodidad, de confort. ¿Para qué voy a aplicar si todavía yo no veo ni destrucción ni peligro? Cuando en realidad estas enfermedades juegan a las escondidas con los productores, ingresan a la planta, comienzan a sustraer nutrientes, generan el daño sin ser vistas y luego hacia el final del ciclo aparecen. Entonces yo lo que reformularía tu pregunta, si me permitís, en el sentido de que todos los años verdaderamente tenemos una sustracción de un 20% de rendimiento, que es muchísimo dinero, muchísimo dinero. Carmona se refirió al manejo de enfermedades en soja. En primer lugar, conocerlas, saber que se llevan 10-20% y que juegan a las escondidas con uno. El segundo punto, fundamentalmente, que cuanto más años de monocultivo se haga, más daño va a tener respecto a las enfermedades de fin de ciclo. El tercer punto, años niños como estos, son mucho más intensos los ataques de enfermedades de fin de ciclo y por lo tanto van a requerir seguramente una acción química, especialmente en los lotes de soja sobre soja. En cuarto lugar, entender que hay un ambiente que predispone a la aparición de fin de ciclo sin que incluso uno las pueda ver, estas enfermedades. Sabemos que condiciones de lluvia, especialmente la frecuencia, la acumulación y el tipo de lluvia, tiene una asociación directa con las enfermedades de fin de ciclo que se van a ver en R7. Por lo tanto, uno puede anticiparse contando la lluvia, saber cuándo llovió, cuánto llovió y tomar una decisión a pesar de que el lote no ofrezca una señal de alarma y movilización para tomar una decisión. Finalmente, Marcelo Carmona advirtió sobre la posible aparición de resistencia ante las enfermedades. Sí, por supuesto que sí, de hecho estamos trabajando en ese tema todos los fitopatólogos. En primer lugar hay que entender que lo que sucedió en maleza era algo esperado, no inesperado, esperado. Nunca debió ser una sorpresa, se estaba tendiendo a fomentar la resistencia. Bueno, en el caso de las enfermedades de fin de ciclo, o en el caso de la soja, o en el caso de los cultivos y enfermedades pasa algo semejante. Por ejemplo, la roya del trigo, la roya naranja ya no se puede controlar con triazoles. Para enfermedades de fin de ciclo, el carbendazim ya no hace nada para hacer Cercospora kikuchi. Es decir, ya tenemos estas señales de alerta. Lo que sucede es que obviamente el productor le llama mucho más la atención cuando ve un caso de resistencia a maleza, porque la ve ahí las plantas resistiendo. Están los individuos presentes, la población es palpable, tangible. En el caso de las esporas de hongo, en realidad lo que llega a ver el productor es que el producto no funciona. Pero para que pase eso pueden pasar 2, 3, 4 años y ya no hay más posibilidades de revertir eso. Entonces es mucho más difícil implementar una estrategia de manejo de resistencia cuando el productor no está consciente de que se están produciendo individuos resistentes, como en el caso de maleza. Pero hay que trabajar alternando los productos, evitar monomoléculas, no bajar las dosis, por supuesto, porque esto sería dosis subletales. Está comprobado que dosis subletales aumenta la tasa de mutación de las cepas y por lo tanto más posibilidad de resistencia. Hay un paquete de medidas, por supuesto el manejo integrado. Hacemos una nueva pausa publicitaria, ya volvemos.